Con nuestra invitada vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de los temas sociales, de los temas políticos. Pero antes, pedirle a todos ustedes que se suscriban en nuestro canal, le dan a la campanita y por supuesto lo entren a la caja de los comentarios. El edificio blanco se prestigia con tener en el día de hoy a la presidenta en funciones del Frente Amplio y expresidenta de la ADP, María Teresa Cabrera, de La Vega, Ciudad Olímpica de La Vega. Sí, caramba, señor. Bienvenida, María Teresa. Gracias. Al edificio blanco, Un placer inmenso estar aquí en el edificio blanco. El prestigio y sobre todo el orgullo es de nosotros, María Teresa. Gracias. Ustedes tuvieron una especie de piquete, marcha o jornada de protesta en una parte de la capital en la que querían hacer saber sobre el aumento desmedido que hay de los productos de la canasta básica y de los medicamentos. Así es. El día de ayer, el Frente Amplio y el Bloque Popular Jesús Adón realizamos una primera caminata protesta para demandar del gobierno medidas políticas efectivas para enfrentar la escalada alcista que se registra en los artículos que componen la canasta básica y en los medicamentos. Detener la escalada alcista y producir una rebaja sustancial en los precios de los alimentos y de la medicina. Porque la verdad es que el aumento de precio en los artículos de la canasta básica y en los medicamentos es insoportable. Es una situación que afecta sensiblemente a las mayorías. Los bolsillos de todo el mundo. Porque, ese crecimiento, ese aumento en los precios de los alimentos y de las medicinas se traduce en un mayor nivel de deterioro de las condiciones de vida de la gente y por lo tanto se traduce en un obstáculo para el ejercicio pleno de derechos humanos fundamentales. Correctamente, como se el están derecho violando todos. a la alimentación, el derecho a la salud. Sí. Entonces, a nosotros nos parece que el gobierno tiene la obligación de identificar los factores causales y tomar las medidas que corresponden. Internos y externos. Exactamente, porque nos parece que hay un componente especulativo en esto. Del proceso. Sí, porque, la cadena de distribución. Claro, porque, si los productores de arroz dicen que tienen suficiente cantidad de arroz almacenada, sí, ¿por qué aumenta el precio de la libra de arroz en los términos que ha ocurrido en la República Dominicana? Un país que produce arroz. Entonces, bastante. Yo creo que la reflexión que nosotros hacemos es que el gobierno tiene la obligación de identificar esos factores y aplicar las políticas que correspondan para frenar la escalada alcista y producir una reducción en los precios, porque ese aumento, oye, ¿con qué se combina? Con una política salarial miserable. Muy bajitos los salarios. De miseria. No dan para la canasta básica, ¿eh? Claro. No dan. Entonces, es hasta una contradicción, un dilema ético para un gobierno que sus propias unidades, instancias, que tienen la facultad de establecer esto, sitúan el costo de la canasta familiar en el sitial, en el monto que está colocado, y al mismo tiempo ese mismo Estado, ese gobierno que administra el Estado, mantiene unos salarios que no alcanzan ni siquiera para abarcar el 50%. Por lo menos lo prioritario de la canasta. No, por lo menos no lo prioritario. ¿Hay planes de otros movimientos en otra parte del país o en otras fechas? Sí, nosotros hablamos de una primera caminata protesta porque pensamos que habrá una segunda, una tercera, una cuarta y todas las que sean necesarias hasta lograr que el gobierno escuche a los sectores populares. Tú sabes que aquí es habitual
que los gobiernos escuchan, atienden con mucha agilidad los reclamos que afectan los intereses de los sectores poderosos. Pero los sectores populares no tenemos otra vía para hacernos escuchar que no sea la movilización cívica, la movilización organizada, ordenada. Correcto. Pero esa es la vía que tenemos. Por lo tanto, si nosotros tenemos, hoy justamente vamos a evaluar la actividad de ayer, tenemos el compromiso de participar en una actividad conjunta con una diversidad de organizaciones para conmemorar el aniversario de la Revolución de Abril. El 24 de abril. Exacto. Y entonces va a haber una actividad el 27 que estamos comprometidos con participar en ella. Y el 1 de mayo, que es una fecha oportuna para demandar mejores condiciones de vida y de trabajo, demandar un cambio en la lógica de la política salarial. También nosotros estamos comprometidos con una jornada. Ustedes van a apoyar la del... Hay un llamado a huelga general 22 y 23 de abril. Hay un llamado para acudir frente al Palacio Nacional el próximo 24 por la antigua orden dominicana. Y el 27 hay otra marcha entonces para Friusa y Mata Mosquito. Sí, ¿ustedes la van a apoyar todas? No. Nosotros no hacemos parte de ese proceso que tiene que ver con esta lógica, que tiene que ver con la postura que históricamente y la manera como se ha instrumentalizado el tema haitiano. Correcto. No hacemos parte de esos espacios de coordinación. Nosotros vamos a participar el 1 de mayo en una actividad que va a integrar a todos los sectores laborales. Principalmente el trabajador dominicano. Exacto, para conmemorar el 1 de mayo, sí, Día Internacional del Trabajo, y ahí posicionarnos sobre las demandas del sector. ¿Pero ustedes no apoyarían entonces ninguna de las de abril? No, entonces, ninguna. El 27, sí, nosotros vamos a participar en una actividad conjunta para conmemorar el aniversario de la Revolución de Abril de 1965. El 27. Esa 27. No va a coincidir entonces con la que estamos convocando para Friusa. No. Es otra. No, porque nosotros creemos que eso es tiene otra lógica. Sí. Y nosotros no estamos en esa lógica. No va con el estilo de ustedes. No, nosotros creemos que aquí no se aborda hasta que el problema de la relación dominico-haitiano y el tema migratorio no se aborde partiendo de una única política. ¿Cuál? Lejos, una sola. Sí. Porque no tenemos ninguna, porque aquí en cada coyuntura se utiliza el tema haitiano para buscar rentabilidad electoral. Ay, mamacita. Se ha instrumentalizado históricamente. Eso. Sí, pero ven acá. Sí. Recuérdate cuando Balaguer y Peña Gómez. Sí. Cuando Balaguer dijo el camino malo es este, la fusión que la representa Peña Gómez. Y él representaba la dominicanidad y la defensa de la soberanía y dispuso que se cantara el himno en la mañana, a las 8, a las 12, a las 6, a las 10, a las 12 de la noche. Sí. Eso se llama, en las estaciones de radio. Eso se llama instrumentalizar un tema con propósitos políticos. Electorales. Entonces nosotros creemos que ese no es el abordaje que hay que hacer para abordar esta problemática. ¿Y qué le parecen estas 15 medidas del presidente de la República para enfrentar el descontrol migratorio? Mira, algunas tienen una cierta lógica, pero yo creo, porque aquí hay que ir a la causa del problema. Causa del problema. En principio, ¿cómo se daba la contratación de mano de obra haitiana? Era por zafra. Sí. Y era de estado a estado. Correcto. Terminaba una zafra, ellos se regresaban. Lo carnetizaban. Sí, y cuando la zafra terminaba, se regresaban. Volvían otra vez. Y cuando venía otra zafra, lo contrataban de nuevo. ¿Y por qué no se puede hacer así, María Teresa? Pero ¿cómo fue que eso cambió? Ajá. Con la indiferencia de todos los gobiernos. Sí. Los sectores empresariales que siempre quieren ganar más de la cuenta, comenzaron rompieron con eso para no tener que contratarlo de nuevo. Se fueron quedando aquí. Y los gobiernos se fueron haciendo. Le salía más cómodo. Claro, porque no tenía que volver a contratar. Le pagaba la jornada en las condiciones
que lo podían hacer porque eran con gente vulnerable que estaban indocumentadas. Y eso así se fue acumulando. Pero María Teresa, ¿eso era una carga para el Estado? Sí, pero fue así que ocurrió. Y siempre se lo permitieron. Sí. Entonces nunca se han tomado medidas para los que hacen fortuna con el negocio los empresarios, del tráfico. Sector empresarial. El sector empresarial porque le puede pagar menos, porque algunos abusan y después que lo utilizan, incluso llaman a migración para no pagarle. Hacen de todas esas cosas, pero también los que le cobran el peaje para dejarlo pasar. Aquí. Entonces, eso nunca se ha abordado. Eso es grave, muy grave. Entonces, por eso yo digo que se utiliza con propósitos electoreros. Y hay un discurso que tiende a alimentar el odio. Yo creo que todas las medidas que los estados tienen derecho a tener políticas y tienen derecho a defender sus intereses y su soberanía, pero no pueden obviar los compromisos de lo que son signatarios en términos de derechos humanos. Y ahí hay una diferencia con algunos abordajes que se dan aquí, que es que parten del hecho de que los haitianos no son seres humanos. Yo creo que sí que se tratan así humanos. Aquí, más o menos. Aquí hay sectores que piensan creen que son robots, seres humanos, que son otra cosa. Seres humanos somos nosotros, dicen algunos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es necesario definir una política, sin doblez. No tenemos política definida. No, porque se juega con la coyuntura. Cada quien trae un librito. Y si tú observas el discurso, por ejemplo, de Leonel ahora, del propio PLD. Y Danilo Medina. Que en realidad tuvieron otro comportamiento cuando estaban en el gobierno. Sí. Porque Leonel, por ejemplo, cambian. Cuando construyó la universidad, él argumentaba esa decisión de manera muy, muy racional. Sin embargo, ahora parecería que quisiera que a esta gente que va con un desenfreno a esos territorios donde hay una presencia importante de ciudadanos haitianos indocumentados, como que les suelten todas estas fieras y vayan y se lo coman. El Estado no puede permitirse ese lujo, porque tú te imaginas lo que eso significaría. Entonces, yo creo que en el caso de lo que pasó en la marcha que se hizo. En Friusa. Sí, yo creo que las autoridades hicieron lo que tenían que hacer, porque imagínate que hubieran permitido que se metieran allí, que fueran con esa fiereza y se generara una situación en la que resultara agredido o muerto un haitiano en condiciones. Claro. ¿Qué significaría eso para la República Dominicana cuando los ojos del mundo estaban pendientes de eso? Entonces yo creo que era una responsabilidad de proteger a ambos. Algunos creen que nada más tenía que proteger a los dominicanos. No, tenían que evitar que pasara cualquier cosa que agrediera a un ciudadano haitiano, porque la República Dominicana tiene que tener una mirada más integral del tema. Entonces yo digo, si se define una política partiendo de una realidad, de dos realidades, ¿cuál es la primera? Que aquí hay un flujo significativo de migrantes haitianos. Descontrol. Que están indocumentados. Segunda cosa, que aquí hay un segmento de esa población de migrantes que está vinculada al mundo laboral. Entonces, partiendo de esa realidad, yo creo que la República Dominicana debería definir política en ese sentido. Es decir, tú partes, tú haces un inventario, ¿qué es lo que necesitan los productores agropecuarios, los de banano, que utilizan mucho esa mano de obra haitiana para cumplir con los compromisos internacionales? La modificación de la ley, ¿es correcta ahora con este tema? Vamos a ver en qué sentido se va a modificar. ¿Cuál es la orientación de esa modificación? Endurecer la pena contra quién. Porque yo nunca he visto un general sentado en el banquillo de los acusados por el cobro que se hace. Atención, redes. Nunca he visto que han sancionado a ningún empresario porque lo contrata en condiciones
inadecuada o porque viola los derechos que le corresponden como trabajadores o porque lo contratan en unas condiciones que no se corresponden con lo que la norma exactamente establece. Nunca he visto eso. Entonces depende cuál es la obligación. Es ahí el punto importante. Hay que partir de los elementos causales, porque hay una cosa que es natural. El tema la migración es un fenómeno humano. Sí, es mundial, a nivel mundial. Pero hay que regularla. Nadie se resigna a morir. No, intenta. Supervivencia. Entonces, en las condiciones que está pasando Haití, es muy lógico que ellos... Pero hasta yo, profesora, estuviera aquí ya también, buscando mi comida. Ese es un elemento. Claro. Ahora, las autoridades tienen que tener su norma y cumplirlas, ser capaces de cumplirlas sin dobleces. El problema es que este tema siempre ha estado rodeado de propósitos electoreros. Y eso hace que no sean efectivas las políticas que se Que se relaje la vaina, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esos dos compromisos en términos de movilización. Sí. Una vez transcurran esos dos compromisos, retomamos otras acciones en otros territorios con el tema, porque este sí es un problema que impacta a las grandes mayorías del país, el tema del aumento en los precios de los alimentos y de las medicinas. ¿Usted no teme, María Teresa, que el PRM sancione, que diga que usted, después de ser aliada, entonces le está haciendo oposición con estos temas que son tan sensibles? No, pero nunca hemos hipotecado nuestro pensamiento, nunca hemos hecho compromiso. A ver. ¿De vender el cerebro? No, para nada, porque nosotros en el 2020 se adoptó una política, una táctica política, y las tácticas son coyunturales. Las políticas tácticas responden a una coyuntura. Y una vez pasó las elecciones del 5 de junio, fue en junio que se hizo las elecciones, el 5 de julio. De julio. Sí. Terminó esa política. Concluyó ahí. Correspondía definir otra política. Exactamente. Entonces, ya no había compromiso. No, porque nosotros cumplimos en el momento en que decidimos una táctica, porque creíamos que eso era lo que convenía al país. Lo hicimos y esa coyuntura terminó. Luego, aún siendo en una coyuntura en que tú seas aliado, porque aquí hay que entender el tema de una alianza, no es que tú estás hipotecando tu cabeza. Exacto. Que nosotros no tenemos alianza en este momento con el PRM. Tenemos muchos amigos allí, pero eso no quita que nosotros fijemos posición y actuemos en función de lo que consideramos que nos corresponde hacer, el tiempo, siendo coherente con lo que hemos sido siempre. Para Teresa, el momento es hábil. Estamos frente a una situación que pudiera producirse un estallido en cualquier momento. La gente está descontenta con todo esto que estamos viendo. Bueno, déjame decirte, yo no soy una gente que suele hacer análisis tremendistas, ni tampoco porque me salen del estómago. Sí. Yo me gusta analizar la realidad concreta y con el mayor nivel de objetividad posible. Yo no digo que estemos frente a una situación en este momento en que pueda haber mañana un estallido así como brusco. Pero sí está claro que la gente está sintiendo lo que está pasando. La gente está descontenta. Mira, ¿se pudiera decir nosotros eso? lo apreciamos ayer. Sí. Yo creo que no había visto una manifestación que tuviera ese nivel de señales de identidad de la gente que estaban en sus casas o que estaban en un parque o que estaban sentados en una plaza o que estaban en los balcones. La gente salía a darle apoyo. Cuando la gente escuchaba la demanda de que bajen los alimentos y también la medicina, sí, la gente salía a identificarse. Y se identificaba y levantaba la mano. Sí. Esa es una señal de descontento. Entonces yo creo que eso refleja que efectivamente la gente está sintiendo, y es lógico que lo sienta. Correcto. Todo el que va a comprar a un supermercado, a un mercado, a un colmado, a una farmacia, sabe que es un aumento que se siente, porque no es un chele.
El dólar Es decir, impacta ahí, ¿verdad? Claro, hay productos que han aumentado hasta un 40% por encima de su valor real. Eso es fuerte en una sociedad con políticas salariales miserables como la que nosotros tenemos. Entonces, es simplemente reclamar al gobierno que tome medidas que toman en cuenta a las grandes mayorías de este país. ¿Cuál es esa grande mayoría? El 80% de la gente que trabaja en este país tiene salario por debajo de 30,000 pesos. Y eso es simplemente no alcanza cuando tú piensas en el costo de una renta de una casa, por modesta que sea, los servicios que han aumentado, y a eso tú le agregas que sube el plátano, que sube el arroz, que sube la habichuela, que sube todos los alimentos que se están comprando y los medicamentos. María Teresa, estamos ya casi concluyendo la cesantía. Hay la información de que ya el CONEP se ha reunido con los diferentes partidos, tanto PLD como Fuerza del Pueblo, buscando apoyo para que el Congreso elimine la cesantía. Bueno, usted es una luchadora de mucho tiempo. Yo te voy a decir una cosa. Si aquí se elimina la cesantía encima de las condiciones que tenemos y se produjera la eliminación de la cesantía con la reforma al Código Laboral, ahí sí estarían convocando a una situación de crisis. Porque en el eso país. Sí, porque no. Porque es insoportable, eso es intolerable. Es decir, no es posible, señores, que un sector financiero que te atrapa todos los beneficios de la administración de los fondos de pensiones de los trabajadores y las trabajadoras. Ustedes escuchan todos los años lo que publican las AFP en ganancias. Mucha ganancia, mucho cuarto. Mientras los trabajadores lo único que tienen es incertidumbre. Tú tienes salarios miserables. ¿Cuánto tiempo hace que no se produce un aumento de salario público? Si a esa situación de carestía en los alimentos y en las medicinas y los servicios, usted le agrega la eliminación de la cesantía, ya ese sería el colmo. Explosivo, yo creo que no deben inventar con eso. Y me parece que el gobierno, que tiene una mayoría calificada en el Congreso, no debe inventar con el tema de la cesantía a los trabajadores y las trabajadoras, porque ese sería el colmo. Sería una convocatoria masiva a las calles. A las calles. Claro que sí. Profesora, sería grave. Gravísimo. Gravísimo. Pero hay unas intenciones muy directas, unas intenciones... Hay intenciones... de que eso se concretice con una especie de seguro... No, hombre, esos son inventos, porque así dijeron cuando querían privatizar la salud y crear todas estas empresas intermediarias que son las ARS. Dijeron ese cuento de que habría un seguro de aquello, crearon un plan seguro básico. De desempleo. Ese plan lo crearon después que el seguro de desempleo. ¿Cuándo ha funcionado? No, y está en la ley. Entonces vamos a comprar ese cuento de nuevo. No, yo creo que no deben inventar con eso, porque esa sería una convocatoria natural, ¿verdad? Natural a la movilización sostenida en el tiempo, y no se sabe en qué terminaría. Yo creo que no inventen, que ni invente el gobierno ni invente la oposición. Que este sector empresarial dominicano, señores, esa oligarquía criolla, no estoy hablando de lo pequeño y mediano, estoy hablando del gran empresariado, de la cúpula. Lo grande. Esa oligarquía tiene una voracidad que es insaciable. Esa gente quiere más y más. Y no quieren... Como decía Balaguer, lo quieren todo. Por favor, no, que no inventen con la cesantía. Profesora, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Conversación extraordinaria como usted siempre aquí en el Edificio Blanco. Entren, señores, a la caja de los comentarios. Denle me gusta. Así es. Ángel, llévatelo.